Hola chicos y chicas de tercero. Bueno, acá estamos nuevamente en otro encuentro virtual para seguir abordando algunos contenidos de construcción de la ciudadanía. Esperamos que estén bien, que su familia esté bien, que se estén cuidando y también esperamos sobre todo poder verlos prontamente, que la verdad que los extrañamos. Bien, entonces hoy vamos a continuar con el tema que empezamos a ver la clase pasada y seguir viendo nuevas características a partir de lo que ustedes también respondieron. Ya fueron teniendo las devoluciones individuales, particulares por Classroom, pero así a modo general, al sumar al comentario de que están entregando la gran mayoría de las tareas, por no decir todos, que nos parece algo positivo. Incluso pudimos como experimentar que trabajen grupalmente y en la gran mayoría de los grupos lo pudieron hacer. Sí les vamos a seguir pidiendo como el compromiso en esas instancias de ser cada uno corresponsables en la tarea de trabajar en grupo, pero las tareas en sí estuvieron muy bien. Nosotros en varias de las actividades que le mandemos vamos a buscar no solo que respondan a alguna respuesta que esté en algún texto, sino esta invitación a dialogar con sus familias, a poder reflexionar, a poder opinar, y que se vayan dando lugar a esas cosas, al margen de las cosas que pueden equivocarse o no, que les podamos hacer algún aporte, que se animen y que empiecen a argumentar y fundamentar y desarrollar sus ideas sobre todo. Exactamente. Después me sumo a lo que dijo Santi y después sí los invitamos a que en cada uno de los trabajos revisen los comentarios individuales a las respuestas personales de ustedes o a los textos. Pero en general estamos como muy conformes con el nivel de producción, ¿sí? Esperamos que sigan así. Ahora Y que vamos nos a... pregunten si hay algo que no entienden también, que nos consulten. El último punto que les pedimos del cuento, algunos terminaron haciendo algo diferente, pero digo, no pasa nada, en este caso se hace la tarea, se hace el aporte y seguimos, pero intentemos como ir adaptándonos, acomodándonos a las consignas. Así que bueno, vamos con la clase 4. Exactamente, de la clase anterior nosotros habíamos visto dos dimensiones de la globalización, que eran la dimensión territorial y la dimensión social, y en esta clase, en un video que seguramente va a ser más cortito que el anterior, vamos a ver dos dimensiones que restan, que son la dimensión económica y la dimensión cultural. Eh, bueno, de la dimensión económica, así como si bien todo esto después está en el texto, por ahí puntualizar algunas cosas, ¿no? Lo más importante de la globalización, decíamos esto de que entendemos el tiempo y el espacio, sobre todo el espacio, de otra manera. Entonces se produce esta palabra difícil que es desterritorialización, ¿sí? Las grandes empresas lo que hacen es esto que dice ahí abajo, fragmentan la producción. Entonces, por ejemplo, algunos productos que nosotros podemos comprar, no sé, si me ocurre un par de zapatillas, se me ocurre la tecnología, no se fabrica toda en el mismo lugar, sino que algunas cosas se fabrican en países más pobres, donde a la gente le pagan menos por la hora de trabajo, donde la gente tiene que trabajar más tiempo, donde las leyes laborales no son tan estrictas, ¿no? Entonces ahí dice la producción se realiza en países pobres y lo que hace a la investigación, al diseño, al comercio, se hace en países ricos. Entonces, las grandes empresas, alguna parte de sus productos las hacen en África, en Asia, en América, y por lo general sus casas matrices, sus grandes empresas, están en países del primer mundo, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y demás. Si ustedes probablemente se ponen a ver si tienen ropa de alguna marca a nivel internacional, van a ver que suele decir Made in de algún país asiático, en donde sucede esto que dice, quizás las casas centrales, los dueños no viven ahí, las empresas están radicadas en países poderosos, pero la mano de obra termina siendo mucho más barata, la gente necesita trabajar por el nivel de pobreza, pero esto también es una característica de la globalización. Por eso es que decíamos la vez pasada, no es ni todo muy bueno ni todo muy malo, digamos. Hay cuestiones que sí la podemos como desagregar y acá darnos cuenta que en la cuestión económica, así como hay países que le ha permitido progresar y crecer, hay otros que han quedado relegados en esto que también ustedes después con otras materias van a ir complementando, que tiene que ver con la División Internacional del Trabajo a algún punto, que cómo van separando quiénes países producen y quiénes países son los que explotan esos productos ya manufacturados.
Y otra característica de la dimensión económica de la globalización es lo que ahí aparece en el último punto, ¿no? Que es esto de que mucha gente, sobre todo grandes empresas o personas que tienen mucho, mucho dinero, ya no viven de darle trabajo a la gente y de producir un determinado producto, como puede ser tecnología, como pueden ser alimentos, como pueden ser ropa, sino que lo que viven es del capital financiero, lo que se llama capital financiero. ¿Qué quiere decir esto? Viven de prestarle plata a alguien, por ejemplo a un país, y que ese país cuando le devuelve esa plata le tiene que devolver, por ejemplo, el doble. Entonces, esa plata que yo presto no produce trabajo, sino que lo que se utiliza para otras cosas, para pagar deudas, para invertir, no se utiliza para crear trabajo, sino que se utiliza para tener más rentabilidad. Eso da lugar a la especulación financiera, ¿no? Entonces yo compro algo a 10 pesos, después lo vendo a 14, 15 o 12, o presto 1.000 pesos o miles de millones de pesos a un país y después le cobro el doble. Y eso no da trabajo, sino que lo que hace es solamente acrecentar mi fortuna. No le permito a otro crecer, sino solamente sigue creciendo el que es más grande. A grandes rasgos, después en el texto lo explica mejor, pero eso tiene que ver con la especulación financiera y con la supremacía del capital financiero. Y esta dimensión económica que es muy compleja, en algún punto esto que dice ese, digamos, ya digo, todas las empresas tienen el fin, además de prestar servicios, de elevar sus ganancias, sea empresa de alimentos, sea empresa de información, digo, medios de comunicación. Hoy ya no hablamos de simplemente personas que abren sus empresas para brindar servicios, aunque sí las hay, digo, no estamos generalizando, pero van en búsqueda donde no generan ganancias, no tiene sentido, pero a su vez existen sectores sociales, existen personas, existen grupos empresariales que están especulando y las víctimas de esa especulación suelen ser los estados, es decir, toda la población. Habrán escuchado ustedes estos días hablar del default y todos estos meses que viene pasando y que es personas haciendo negocios con las realidades de los países, prestándole plata y después pidiéndole que devuelvan esa plata con intereses, digamos, más que lo que prestaron. Exactamente. Y otra característica así muy importante de esta dimensión económica de la globalización es que las personas ya no valemos por ser personas, sino valemos de acuerdo a la capacidad de consumir que tenemos. Esto que parece así a veces raro, en el día a día no es tan raro, ¿no? Entonces nosotros mismos muchas veces, o hay un montón de gente a nuestro alrededor, que las personas, para las que las personas valen o son importantes de acuerdo a la marca de zapatillas a la que pueden acceder, el auto que se pueden comprar, la música que escuchen. Entonces, si puedo escuchar determinada música o si puedo hacer determinados viajes, parece que valgo más que otra persona que no los puede hacer, ¿no? O soy más importante, o a veces dentro de nuestro lugar en el grupo de amigos, digo, ¿cuántas veces le damos lugar o nos parece más importante la opinión de alguien que se fue al exterior o que puede tener determinados consumos que otros de nuestros amigos tal vez no pueden acceder y no por eso somos más o menos importantes? Aunque muchas veces para el afuera sí parece que así fuera, ¿no? Eh, Bien, incluso esta dimensión también, así como tiene que ver con los objetos, con el consumo de marcas, con cómo nos vestimos, qué música escuchamos, qué película vemos, y que nos empezamos a aparecer, si nos damos cuenta, entre nuestros grupos de amigos, entre grupos desconocidos, también podemos pensarlo en las personas y en las actividades que vamos a invitar a poder pensar esto de las sociedades de consumo también desde los vínculos. Digo, no solo consumimos lo tangible, no solo consumimos lo que se puede intercambiar por dinero, sino también pensarlo en relación a las personas, a las amistades, a los noviazgos, familiarmente también, o invitarnos no solamente a hablar de consumo cuando intercambiamos dinero por objeto, sino que también cómo este sistema atraviesa hasta nuestros modos de sentir en algún punto. Exactamente, ¿no? Ahí hay una serie de marcas que seguramente no son todas argentinas, pero todos en algún momento, muchas de esas marcas las conocemos, las consumimos, ¿no? Y esto que dice Santi también, no solo consumimos marcas, sino también muchas veces personas, ¿no? Y el otro aspecto para abordar en esta clase es la dimensión cultural de la globalización. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la cultura se convierte en algo más
que nosotros consumimos, ¿no? Entonces, en todo el mundo, más allá del lugar en donde estemos, hay determinados productos culturales que son conocidos por todos. Por ejemplo, el sushi, una comida que es de origen japonés, de repente yo estoy en Buenos Aires y puedo consumir sushi, o estoy en Estados Unidos o estoy en Europa y el sushi es mundialmente conocido, ¿no? Lo mismo con algunos productos que pueden ser argentinos o de otros países, ¿no? Sí, y Eh, podemos dar un montón de ejemplos, digo, podemos pensar en la música como un ejemplo, el trap, que hoy se escucha mucho, el trap probablemente no nació en Los Hornos o en Berisso, sino que es importado de otros países, pero hoy lo asumimos, hoy lo escuchamos, hoy tenemos artistas preferidos, y cómo nuestros gustos tienen que ver con esta mundialización de la cultura, digamos. Hoy accedemos a artistas, a producciones, a alimentos, a un montón de cuestiones que alguien lo pensó, alguien lo ideó a miles de kilómetros de donde estamos hoy parados. Exactamente, y eso tiene de bueno, por un lado, que podemos disfrutar de un montón de cosas que antes eran impensadas, de productos, de prácticas, pero por otro lado, es un riesgo también que por celebrar determinadas fiestas como pueden ser Halloween o por tener determinados consumos que no son propios de nuestro país, lo que sí es propio nuestro se termina perdiendo. Entonces, los adultos, los jóvenes, los chicos de cualquier parte del mundo muchas veces nos terminamos pareciendo, más allá de que hayamos nacido en un lugar o en otro, ¿no? Un poco ahí también en el trabajo se van a encontrar con alguna pregunta de eso. Bueno, mucho de lo que hago también lo hacen un adolescente en otra parte de la ciudad de La Plata, en otra parte de Argentina y seguramente en otra parte del mundo, ¿no? Entonces, la cultura local muchas veces termina perdiendo frente a una cultura que es más mundial. Bien, vemos el caso de Angelina Torres, ustedes lo habrán leído, escuchado, con esta nueva, esto que se denomina apropiación cultural, digamos, de cómo a veces se hace moda o se consume las cosas que para otra persona tienen un sentido muy valioso, o es parte de sus antepasados, o es parte del modo de ser, y al hacerse mercancía, ¿no? Al hacerse un objeto de compra y venta, termina siendo algo algo mucho más superficial del sentido que le encontraba otra persona. Bueno, son características de esta dimensión cultural. Para no extendernos mucho más de ese, que creo que algunos habrán enojado, de la vez pasada, brevemente comentarles las actividades de esta clase que tienen un poco que ver en el sentido que recién lo decíamos al comienzo del video, que con ustedes intentando reflexionar, pensar a partir de sus propios consumos, de sus propios también incluso deseos, pensamientos, y que puedan desarrollar a partir de las características de estas dimensiones. Exactamente, sí, la idea es eso, es poder reflexionar sobre lo que hacemos habitualmente o lo que hacíamos antes de este tiempo, sin decir, bueno, esto está bien y esto está mal, pero sí cuántas de las cosas que hacemos tienen que ver con nosotros y cuántas de las cosas que hacemos tienen que ver con lo que otros nos fueron enseñando a hacer y por ahí los hacemos porque no aprendimos algo distinto, ¿no? O nos gustan algunas cosas porque fue lo único que nos mostraron. Eh, yo, por mi parte, para terminar, insistir en esto, ¿no? En animarse a desarrollar, hay preguntas ahí de desarrollo, animarse a escribir, a desarrollar, a tener una opinión propia, ¿sí? No es necesario que me copie de la respuesta del otro, sino por ahí eso de poner la opinión personal. Sí, y este tiempo que es tiempo de reflexión, de pensamiento, creo que este punto, puntualmente el económico del consumo, como nos caen un montón de fichas, ¿no? Como se dice, respecto al consumo, y les debe pasar en sus casas la cantidad de cosas que habitualmente uno compra, que se da cuenta que no es totalmente trascendente. Bueno, entre eso, entre otras cosas, poder pensar a partir de esta propuesta, de esta actividad, y en este caso va a ser individual, así que junto con el video y el material de lectura, con este video, van a realizar y ya le vamos a dar cierre a esta primera parte que tiene que ver con la globalización. Bueno, los saludamos, esperamos que se sigan cuidando. Como en la clase anterior, cualquier consulta que tengan nos las hacen llegar a través del Classroom, sino a través de Paz la tutora o nos escriben a nosotros. No hay problema, estamos disponibles para responder todo. Si arrancan temprano a hacer la actividad, mucho mejor y no la dejan para último momento. Bueno, esperamos que estén bien, que se estén cuidando, esperamos reencontrarnos en el Sagrado pronto y cualquier cosa nos escriben. Nos Adiós. vemos en 15 días.